Muy buenos días, y entonces empezamos con el módulo número 1 de nuestro ECOS Internacionales. Iniciamos con el doctor Francisco Huerta Higa. El doctor Huerta tiene la especialidad en gastroenterología y endoscopía gastrointestinal. Él es expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y actualmente es presidente del Consejo Mexicano de Gastroenterología. Él labora en el Hospital Ángeles de Torreón como jefe de gastroenterología y realizó estudios de motilidad en el Hospital Español de la Ciudad de México. Pues es un gusto iniciar contigo, Paco. Adelante. Buenos días, muchas gracias a la doctora María Eugenia Icaza y a su mesa directiva por la amable invitación a participar en este 25 aniversario de ECOS Internacionales de la AMG con el tema de trastornos digestivos asociados a infiltración por eosinófilos. Los eosinófilos se encuentran más en los tejidos que en la sangre periférica. Y de los tejidos, el tubo digestivo es el sitio primario para que estos eosinófilos vivan allí. Se encuentran generalmente en pequeñas cantidades a todo lo largo del tubo digestivo, excepto en el esófago. La eosinofilia gastrointestinal puede dividirse en tres grandes grupos, dependiendo de su origen, que es la eosinofilia primaria, que veremos a todo lo largo de esta plática, la relacionada con los síndromes hipereosinofílicos y la eosinofilia secundaria, es decir, aquella que está relacionada al uso de ciertos medicamentos, a algunas infecciones, sobre todo de hongos o parásitos, o bien de algunas neoplasias. Las enfermedades gastrointestinales asociadas a eosinófilos son aquel grupo de alteraciones gastrointestinales que se caracterizan precisamente por un depósito anormal de este tipo de glóbulos blancos en los diferentes segmentos del tubo digestivo, pero que no pueden ser explicadas por una causa conocida. Tradicionalmente, estas enfermedades o trastornos de eosinófilos en el tubo digestivo se clasifican de acuerdo al segmento en donde se encuentran. Por eso existen tradicionalmente la esofagitis eosinofílica, la gastritis eosinofílica, la duodenitis o ileitis eosinofílica, es decir, la enteritis eosinofílica y la colitis eosinofílica. Sin embargo, recientemente se han publicado reportes de otras dos presentaciones clínicas, como son la pancreatitis eosinofílica y la citis eosinofílica. Empezaremos con la pancreatitis eosinofílica. En realidad son casos muy raros que se presentan generalmente como tumoraciones pancreáticas. Se pueden confundir frecuentemente con tumores malignos del páncreas, cuyos síntomas clínicos son generalmente dolor abdominal e ictericia, y que una vez que se tiene la muestra para ser analizada en el laboratorio de histología, podemos tener dos presentaciones típicas, que son los infiltrados eosinofílicos a todo lo largo del tejido pancreático o bien a manera de pseudoquistes. En cuanto a la citis eosinofílica, les presento esta revisión sistemática que analizó 153 publicaciones referentes a esta presentación clínica, en donde se encontró una asociación etiológica con los trastornos eosinofílicos asociados del tubo digestivo en un 74%, es decir, 3 de cada 4 ascitis eosinofílicas tenían relación con algún trastorno en el tubo digestivo. 10% de los pacientes relacionados a infecciones, ya fuera de hongos y parásitos, 7% al síndrome hipereosinofílico y 9% a leucemia, pancreatitis, lupus eritematoso u otra enfermedad. Generalmente, esta ascitis eosinofílica puede estar acompañada de síntomas digestivos hasta en el 83% de los casos, siendo los más frecuentes el dolor abdominal, la náusea, el vómito y la diarrea. Y un 9.5% de los pacientes puede presentar también pérdida de peso, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales está asociada alguna neoplasia. En cuanto a los parámetros de laboratorio, el 93% de los pacientes tienen cuentas elevadas de eosinófilos en sangre periférica, así como también cuentas elevadas de inmunoglobulina E. La presencia de eosinófilos en ascitis de por sí es anormal, sin embargo, en este estudio se reportan cuentas que van desde los 860 hasta los 13.800 eosinófilos por milímetro cúbico de ascitis.
En cuanto a la epidemiología, sabemos que son trastornos más bien raros. Existen diferentes reportes de epidemiología. Les presento primero a nivel mundial, en donde por cada 10,000 adultos se encontraron 3 casos de esofagitis eosinofílica y difícilmente llegando a la unidad aquellos casos de gastritis, enteritis o colitis eosinofílica. Les presento este otro trabajo. En Estados Unidos se llevó a cabo en 302,061 pacientes con una edad promedio de 48 años, a los cuales se les realizó una endoscopía y una colonoscopía, y se tomaron biopsias de diferentes segmentos del tubo digestivo, analizándolas con los criterios que ven ahí, estableciendo esofagitis eosinofílica cuando se encontraron más de 15 eosinófilos en el esófago, por campo seco fuerte, así como más de 30 en estómago y duodeno, una vez realizadas 5 revisiones en estos campos, y con más de 50 en el colon. El estudio reportó una prevalencia de casi 10% de esofagitis eosinofílica, con una gastritis eosinofílica de 1.21%, una duodenitis eosinofílica de 0.03% y una colitis eosinofílica de 0.41%. Lo interesante de este trabajo es que hubo una relación de esofagitis eosinofílica, sobre todo con la presencia concomitante de duodenitis eosinofílica hasta en una razón de momios de 40. En cuanto al diagnóstico, se presenta una nueva presentación clínica de la esofagitis eosinofílica que por sus siglas en inglés se integra el acrónimo de FIRE, que es la respuesta inmediata inducida por alimentos. Es un nuevo síndrome que se vincula a la esofagitis eosinofílica y que el paciente lo refiere como una sensación urente, incómoda y dolorosa en la parte superior y central del esófago, que aparece aproximadamente a los 5 minutos de haber ingerido algún alimento y que puede ocurrir hasta en el 40% de los pacientes. El hecho de que un paciente llegue con nosotros y refiera esta sensación urente nos pudiera hacer pensar no solamente en reflujo, sino también en esofagitis eosinofílica. También se ha descrito que existen alteraciones en la capa muscular de los pacientes que tienen esofagitis eosinofílica, pero se presenta un trabajo en donde se ha visto una diferenciación en aquellos pacientes que la tienen sintomática con un espesor mayor en esta capa muscular de 3.8 milímetros, comparativamente con aquellos pacientes que son asintomáticos, pero que tienen esofagitis eosinofílica y cuya capa muscular promedia 2.3 milímetros de espesor. También se han reportado alteraciones en la motilidad esofágica en esta esofagitis eosinofílica, pero sobre todo, y ahora utilizando la manometría de alta resolución, aquellas de tipo hipocontráctil en el 67% de los casos y de manera hipercontráctil en el 33% de los casos. En los pacientes que tuvieron la presentación hipocontráctil, la más frecuente fue la peristalsis inefectiva, seguida de la fallida, la fragmentada e incluso de la peristalsis ausente. En cuanto al tratamiento, se aplicó un cuestionario a 697 gastroenterólogos de adultos para ver si conocían y utilizaban las guías clínicas para este tratamiento. 56% de los entrevistados dijeron que sí las habían leído, pero solamente el 85% aceptaba que podían ser útiles en el manejo del paciente en la clínica diaria. 77% tomaban biopsias en sitios múltiples y el 87% en aquellos pacientes que tenían disfagia. El 27% de los médicos utilizaron dietas de eliminación, 72% inhibidores de la bomba de protones y 87% utilizaban esteroides. También los pacientes fueron analizados con cuestionarios para la respuesta terapéutica y la calidad de vida en esofagitis eosinofílica a través de escalas análogo-visuales autoadministradas, encontrando que la principal causa para la falla del tratamiento en los pacientes era la falta del apego al mismo. Y la falta del apego al tratamiento ocurría sobre todo en 3 situaciones: en aquellos pacientes menores de 40 años, en aquellos que tenían consumo de esteroides orales, o bien que tenían mucha dificultad para conseguir una cita, sea por la distancia al centro de referencia o por la falta de solvencia económica. También se utilizan dietas de eliminación en la esofagitis eosinofílica. Se presentó un trabajo realizado en 209 pacientes a los cuales se les eliminaron 6 alimentos potencialmente alergénicos con una mejoría clínica del 61%. La mejoría completa se vio en el 55%.
A 24 de los pacientes que no tuvieron una respuesta inicial se les volvió a dar la misma dieta de eliminación, logrando una mejoría clínica adicional de un 42%. También se probó dieta elemental, que normalmente se utiliza en niños pequeños, pero que ahora se probó en un grupo de 21 adultos, de los cuales solamente 15 lograron terminar el periodo de prueba, 71.4%, con un 87% de afectación en varios segmentos, pero logrando un 100% de remisión histológica con mejoría clínica y endoscópica que no fue reportada en porcentaje. En cuanto a los inhibidores de la bomba de protones, es el primer medicamento que se utiliza en el tratamiento de la esofagitis eosinofílica, logrando una mejoría de entre el 25 y el 50% de los pacientes que la toman. La realidad es que no se sabe a ciencia cierta cómo actúan los inhibidores de la bomba de protones. Se propone un mecanismo multifactorial, ya sea con la reparación de la barrera epitelial o bien con algún efecto antiinflamatorio de los mismos inhibidores de la bomba de protones. Realmente no hubo trabajos que trajeran algo nuevo a este conocimiento que estoy presentándoles y que es el concepto que se maneja. Deben de seguir los trabajos todavía para ver el verdadero papel de los IBPs en la esofagitis eosinofílica. Se presentaron varios trabajos del uso de esteroides de manera oral, uno en Europa con una presentación dispersable de budesonida, 3 diferentes trabajos, uno que valoró la respuesta a las 6 semanas, donde encontró una remisión clínico-histológica del 69%, otro con el mismo medicamento a 48 semanas, logrando un aumento hasta 75% de remisión clínico-histológica, y otro en el que se presentó la conservación de la remisión endoscópica a 48 semanas en el 75% de los pacientes. En Estados Unidos se presentó un trabajo también de budesonida, pero en forma de suspensión, reportando una remisión clínico-histológica del 52.6% a las 12 semanas en cuanto a mejoría clínica y una mejoría histológica del 53.1% a las 12 semanas. Otro trabajo presentado con tabletas dispersables, pero en este caso de fluticasona, a dosis de 3 miligramos por día, reportó un 75% de disminución de eventos de disfagia con un 86% de mejoría histológica a las 12 semanas. Ante la falta de respuesta con los tratamientos a base de esteroides, se han ideado nuevas técnicas de tratamiento. Se utilizan las Siglecs, que son unas lecitinas parecidas a las inmunoglobulinas que se unen al ácido siálico. El ser humano tiene una familia de 15 de estas Siglecs o receptores que se manifiestan sobre todo en células hematopoyéticas. Y al tener un patrón de expresión restringido, son un útil blanco terapéutico para varias enfermedades, entre ellas las que se encuentran en estudios, el lupus eritematoso, las neurodegenerativas, sobre todo como el Alzheimer, linfoma, leucemia y osteoporosis. Aquí les presento una gráfica de los Siglecs que se encuentran en el ser humano. Nosotros vamos a hablar del Siglec 2, ya que se presentó un trabajo en donde se da un anticuerpo anti-Siglec 2 con la intención de reducir la cantidad de eosinófilos e inhibir las células cebadas en los pacientes. Se trataron 59 pacientes a dosis variables con diferentes segmentos afectados, esófago, estómago e intestino, y reportando un 92 a 97% de disminución de los eosinófilos tisulares, con un 49 a 58% de mejoría sintomática y un 68 a 70% de tasa global de respuesta. En conclusión, podemos decir que los trastornos digestivos asociados a eosinófilos son poco frecuentes. Sin embargo, parece que se identifican con más frecuencia. No sabemos si porque el médico los tiene más en la mente o se están tomando más biopsias en las endoscopías. Y es precisamente en donde se basa el diagnóstico de estos problemas. Si no se toman biopsias en las endoscopías, aunque aparezca una mucosa normal, y no se revisan por patólogos expertos de una manera adecuada y completa, el diagnóstico se nos va a poder ir. El tratamiento se sigue basando en dietas de eliminación, en inhibidores de bomba de protones y en esteroides orales, con diferentes maneras de hacerlos llegar al esófago y al resto del tubo digestivo. Sin embargo, son muy difíciles de cumplir y la falta de apego a los medicamentos se traduce también en falla al manejo en general. Ya se están probando nuevas alternativas de tratamiento y habrá que esperar los resultados finales para poder ver si realmente tienen aplicación clínica en nuestro medio. Muchas gracias por su atención.